Los números perfectos, como los hombres perfectos, son muy extraños. Muy buenos días, estimada doctora, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y hablaremos sobre el tema, el conocimiento matemático en educación infantil. El enseñar el área lógico-matemático en la educación infantil requiere una cualificación profesional nada insignificante, teniendo la misma importancia que enseñar a un niño o a un futuro profesional. Por lo tanto, aprender matemáticas en cualquier nivel debe suponer un reto atractivo y asumir este reto debe ser placentero. No debe convertirse en una pesada carga en la que la búsqueda de respuestas no pretenda otra cosa que dar la satisfacción a los que nos rodean. El objetivo principal que nos proponemos conseguir con este tema es estudiar el aprendizaje matemático de los alumnos de educación infantil en situación escolar. Para ello nos acercaremos a modelos teóricos que nos facilitarán su comprensión, a la vez que nos suministrarán las herramientas de análisis didáctico para identificar y explicar fenómenos relativos a la enseñanza y al aprendizaje en este nivel educativo. También, siendo importante conocer que a través de la matemática en la escuela infantil se afianza y se amplía la adquisición de logradas dentro de distintos ámbitos de desarrollo del niño, pero sin olvidar que los niños, desde que llegan, tienen un mecanismo ya de conocimiento matemático que lo van adquiriendo en su vida familiar, ya que los procesos madurativos cerebrales se desarrollan en los niños de forma natural y les permiten conocer por ello mismo diferentes aprendizajes. Para culminar esto, les dejaré con esta frase motivadora. Si quieres sacar buenas notas o conseguir un título en matemáticas, progresar puede ser la solución ideal. Esta asignatura es una disciplina que puedes aprender rápidamente. Solo hay que ser riguroso y tener muchas ganas de mejorar. Para culminar esto, les dejaré con esta frase motivadora. Si quieres sacar buenas notas o conseguir un título en matemáticas, progresar puede ser la solución ideal. Esta asignatura es una disciplina que puedes aprender rápidamente. Solo hay que ser riguroso y tener muchas ganas de mejorar. Algunos modelos del aprendizaje de las matemáticas. Para facilitar el estudio de los aspectos relacionados con el aprendizaje de los alumnos, se establece una relación de complementariedad entre la didáctica de las matemáticas y el dominio de la psicología, ya que la aproximación psicológica es un instrumento indispensable para esclarecer el modelo del funcionamiento cognitivo del sujeto en relación con el saber y para poner así en entredicho las tesis empiristas que sustentan las prácticas de los enseñantes. El empirismo. El alumno aprende lo que el profesor explica en clase y no aprende nada de aquello que no explica. Esto Piaget lo denominó empirista, basándose en la concepción filosófica del mismo nombre que sostiene que la experiencia es la única forma del conocimiento. En el ideal empirista, profesor y alumno no deben equivocarse. El error está relacionado con el fracaso y eso le impide llegar al éxito en su tarea. Dentro del constructivismo se dice que considerar que el aprendizaje de ciertos conocimientos supone una actividad propia del sujeto y esto es aproximarse a la corriente constructivista. En todo su desarrollo existe una idea fundamental que la preside, que es aprender matemáticas significa construir matemáticas. Las hipótesis fundamentales sobre las que se apoya esa teoría extraídas de la psicología genética y de la psicología social las podemos resumir de la siguiente manera. Dentro de la hipótesis 1 se dice que el aprendizaje se apoya en la acción, es decir, es una idea fundamental en la obra de Piaget que es de la acción de la que procede el pensamiento en su mecanismo esencial constituido por el sistema de la operación lógica y matemática. En la escuela infantil necesariamente los niños iniciarán la construcción del conocimiento matemático a través de acciones concretas y efectivas sobre objetos reales y probarán con eso la validez o invalidez de sus procedimientos manipulando dichos objetos. En la segunda hipótesis se dice que la adquisición, organización e integración de los conocimientos del alumno pasa por estados transitorios de equilibrio y desequilibrio, en el discurso de los cuales los conocimientos anteriores se ponen en duda. Cuando los niños, por ejemplo, comparan sus producciones con el modelo y confirman que no coinciden, que han cometido errores, sufren un fuerte desequilibrio.
Este es un proceso de reconstrucción de un equilibrio entre el sujeto y el medio, situación-problema. Por ello, la didáctica de las matemáticas se interesa en las perturbaciones provocadas deliberadamente en un determinado medio con intención de suscitar un aprendizaje. La hipótesis dice, aquí se conoce en contra de los conocimientos anteriores. Se trata de una idea fundamental de la epistemología de Bacherland sobre el conocimiento científico, tomada por Brosseau para explicar la formación de obstáculos en el aprendizaje de las matemáticas. La utilización y la destrucción de los conocimientos precedentes forman parte del acto de aprender, según Brosseau. En la escuela infantil, dado que los niños están comenzando su escolaridad, no han podido construir más que un dominio muy limitado de conocimientos matemáticos. No obstante, tienen conocimientos previos que se constituyen en verdaderos obstáculos. Dentro de la hipótesis 4 dice que los conflictos cognitivos entre miembros de un mismo grupo social pueden facilitar la adquisición de conocimientos. Ideas básicas de la psicología social apoyada en la obra de Vygotsky, quien considera preciso tener en cuenta lo que un individuo puede hacer con la ayuda de otros, ya que el aprendizaje se produce en un medio social en el que abundan las interacciones, tanto horizontales, niño, niña, como verticales, niño, adulto. Es así, los conflictos sociocognitivos provocan un doble desequilibrio interindividual debido a las diferentes respuestas de los sujetos, y desequilibrio intraindividual debido a la toma de conciencia de respuestas diferentes, lo que invita al sujeto a dudar de su propia respuesta, según Gully. Frase motivadora. Las matemáticas son la gimnasia del espíritu y una preparación para la filosofía. Sócrates. Un modelo de aprendizaje constructivista en matemáticas es el aprendizaje por adaptación al medio. Brosseau entiende el aprendizaje por adaptación del siguiente modo. El alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo que se ha hecho en la sociedad humana. Ese saber es fruto de la adaptación del alumno, se manifiesta por respuestas nuevas que son las pruebas del aprendizaje. Asimismo, esta concepción del aprendizaje está en muchos aspectos muy próxima a la de Piaget, que dice que el alumno construye su propio conocimiento y actúa en un medio frente a desequilibrios. Esas consideraciones del aprendizaje nos llevan a los siguientes razonamientos. Para hacer funcionar un conocimiento en el alumno, el docente ha de buscar una situación apropiada. Por tanto, el trabajo del docente consiste pues en proponer al alumno una situación de aprendizaje para que produzca sus conocimientos como respuestas personal a una pregunta y lo haga funcionar o los modifique como respuestas a las exigencias del medio y no a un deseo del maestro. Aprendizaje y gestión de variables didácticas. Una variable didáctica es un elemento de la situación que puede ser modificado por el maestro y que afecta la jerarquía de las estrategias de solución que pone en funcionamiento el alumno, por el costo, por la validez, por la complejidad, etc. El esquema siguiente muestra la conexión que debe existir entre la hipótesis de aprendizaje adoptadas por el maestro y la gestión que ha de ejercer sobre las variables didácticas de una situación de enseñanza. Es así que la construcción de situaciones de enseñanza-aprendizaje en las que se determinen variables didácticas que, controladas por el profesor, permitan a los alumnos realizar elecciones y adaptaciones, tomar decisiones, llevar a cabo acciones, comunicaciones, etc., que posteriormente puedan probar y validar. Es una tarea compleja, fruto de un serio análisis didáctico y de una elaborada ingeniería didáctica. Errores y obstáculos en el aprendizaje matemático. Aunque la teoría de los obstáculos epistemológicos tiene sus raíces en la obra del filósofo y epistemólogo de la ciencia Bachelar, la introducción de la noción de obstáculo de didáctica de las matemáticas se debe a Brosseau. El error no es solamente el efecto de la ignorancia, de la incertidumbre, del azar, según se creía en las teorías empiristas o conductistas del aprendizaje, sino el efecto de un conocimiento anterior que tuvo a sí mismo su interés, su éxito y que ahora se revela falso o simplemente inadaptado. Asimismo, en el nivel de educación infantil, si bien el repertorio matemático de los alumnos aún es muy limitado y que se dispone de pocos conocimientos matemáticos, también podemos identificar errores sistemáticos y
en este caso persistentes, cuyo origen está en un conocimiento anterior que se constituye un obstáculo para otros conocimientos. El origen de los obstáculos puede ser epistemológico, ontogénico y didáctico. Los obstáculos de origen epistemológico están estrechamente ligados al saber matemático. Los obstáculos de origen ontogenético están ligados, en este caso, al desarrollo neurofisiológico de los sujetos. Y asimismo, los obstáculos de origen didáctico son debidos a las decisiones que toma el profesor, o el propio sistema educativo en relación con algunos conocimientos matemáticos. Asimismo, es importante manifestar como una reflexión de que el docente es quien decide sobre los contenidos y metodología más adecuada, suprimiendo las cosas que por la costumbre continúan haciéndose y que han quedado poco útiles o funcionales. Lo que necesita el alumnado es un marco de aprendizaje intelectualmente estimulante. La orientación debe ser distinta en cada clase, pues no hay dos que sean igual. Cada uno aporta influencias externas en la institución en función de ellos mismos, de su familia, de su historia y de su cultura local. No existe una única matemática, sino muchas, de acuerdo con el contexto en el cual se han creado. Durante la etapa infantil, la educación matemática no se colocará en contenidos considerándolos como un fin en sí mismos, asimismo, sino que los contenidos se tomarán como un medio que permita el desarrollo de capacidades generales, como en este caso pueden ser establecer relaciones o dar sentido a la información que se obtiene.